estamos reunidos en tu nombre. Te pido ahora que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos exhorte, nos convenza acerca de la verdad de tu palabra. Permite que tu Espíritu me tome para hablar lo que tú quieres que diga a tu iglesia, Resurrección en Cristo. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Esta mañana empezamos una serie de mensajes que se llaman Respuestas a Jesús, donde en 3 mensajes meditaremos en 2 personajes y en un grupo de personas de la Biblia, las cuales respondieron a una pregunta específica del Divino Maestro. El título del mensaje de hoy es La respuesta reafirmada. Meditaremos basándonos en el pasaje de Marcos que hemos leído, en la manera en que debemos hacer nuestras peticiones a nuestro Señor. ¿Cómo debemos orar? Porque orar es pedir, y no solamente pedir, sino pedir algo definido a quien puede dárnoslo. El Señor Jesús nos enseñó a orar de manera explícita en el Padre Nuestro, el modelo de oración. Cuando nos dice que pidamos, por ejemplo, por el pan cotidiano, Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Específico, ¿verdad? Dios quiere que el creyente, en lugar de orar por muchas cosas y en términos indefinidos, ore, pide exactamente por lo que quiere. Y en el mismo pasaje de la oración modelo, después Jesús pone el ejemplo de un hombre que acude a su amigo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes por una situación que había en su hogar. Aquí no pide, no le dice, préstame algo de pan, ni tampoco, oyes, ¿tienes algo de comer? No, sino exacta y definidamente, préstame 3 panes. Qué ejemplo tan sorprendente nos da Jesús de una oración bien definida. Y esta idea es constante en las Escrituras. Por ejemplo, en la preciosa historia de allá de Génesis 24, no la busquen, donde narra que Eliezer, el siervo de Abraham, fue enviado a Ur para conseguirle una novia a Isaac, el hijo de Abraham. Eliezer, antes de ir al mandato de su amo, hizo la siguiente oración, escúchenla bien porque es muy interesante. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿No es esta una oración precisa, clara y definida? Pidió que enviara a la muchacha a la fuente de agua donde él iba a llegar, y también la frase exacta que debía decir ella a su petición de darle agua a él. Y fíjense, la joven tenía que añadir que daría también agua a sus camellos, a todos. Qué tremendo trabajo, ¿no? ¿Sabe cuánta agua bebe un camello después de un viaje? Bueno, los que saben de eso dicen que bebe como 100 litros. Y Dios contestó
su oración. Cuán gloriosamente precisas son las oraciones que contesta Dios. De hecho, la precisión de las peticiones de algunos de los hombres de Dios parecen tan atrevidas que nos parecen temerarias. Pedro muy tranquilamente pudo decirle a Eneas, un paralítico, quien había estado en cama 8 años, lo siguiente: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Hechos 9:34. Pablo pudo decir con voz fuerte a un hombre en Listra que estaba cojo de nacimiento e imposibilitado de los pies. Le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hechos 14:10. Toda la Escritura nos da ejemplos de hombres que sabían exactamente lo que querían, que estaba de acuerdo con la voluntad de Dios y obtuvieron lo que deseaban. Así entonces, vayamos a nuestro pasaje. Abran su Biblia en Marcos 10, del 46 al 52, para que sigan el texto del mensaje. Tal vez su Biblia tenga como título: El ciego Bartimeo recibe la vista. Vamos a desarrollar en esta historia 4 puntos. El primero, la situación personal de Bartimeo. Número 2, los obstáculos que superó para hablar con Jesús. Número 3, su loable persistencia. Y cuarto, la maravillosa bendición que Jesús le otorgó. Vayamos al primer punto, la miserable situación de Bartimeo. Dice el versículo 46: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús y sus discípulos habían cruzado el río Jordán, viniendo del este al oeste, siguiendo una de las rutas más habituales hacia Jerusalén, porque dice que la Pascua se acercaba. La multitud probablemente venía siguiendo a Jesús de las provincias de Galilea y Perea, las que están, Perea en el lado oriente y Galilea en el lado norte de la Palestina. También probablemente había personas que iban de camino hacia sus hogares en Jericó. Así que la procesión la formaban Jesús, los discípulos y una gran multitud. Así el grupo llega a la ciudad. Tal vez después de un tiempo empiezan a caminar y a salir rumbo a Jerusalén. Es por eso que dice que ellos están saliendo de la ciudad. Y es en este momento y en este lugar cuando el ciego aparece en escena. Está sentado junto al camino mendigando. Este es un cuadro conocido en aquella parte del mundo como aquí también, ¿verdad? ¿Dónde se ponen los ciegos? Donde pasa mucha gente, ¿verdad? El nombre de aquel hombre era Bartimeo. Y Marcos explica que era hijo de Timeo. El nombre Bartimeo está compuesto de 2 partes en arameo: Bar, que significa hijo de, y Timeo, que significa honrado. Entonces puede traducirse hijo del honrado. Las personas en tiempos bíblicos con esta discapacidad se veían obligados a depender totalmente de la caridad de otros para sobrevivir la mayor parte de las veces. Sus posibilidades laborales eran muy escasas, reducidas. La mayoría por eso pedían limosna, o cantaban y tocaban música, o realizaban tareas manuales muy simples que no requerían la visión. Pasemos al punto número 2, los obstáculos que superó Bartimeo para hablar con Jesús, versículo 47.
Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si bien Bartimeo no podía ver a Jesús, sí podía oír perfectamente el bullicio de la multitud. Probablemente primero preguntó e investigó qué pasaba y se da cuenta, alguien le dice, que quien estaba allí con todo ese alboroto era Jesús de Nazaret. Seguramente él ya había oído acerca de Jesús, había oído, ¿qué se imaginan? Que hacía milagros. Jesús ya había sanado a ciegos. Y entonces, al recibir la noticia de que está allí Jesús, inmediatamente ¿qué hace? ¿Qué le indica a usted lo que dice el versículo 47? Trata de atraer la atención del Salvador. Grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es claro que durante el ministerio de Cristo aquí en la tierra, hijo de David y Mesías habían llegado a ser sinónimos. De otro modo, ¿cómo uno puede explicar la indignación de los principales sacerdotes y escribas cuando los niños en la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén decían, ¿se acuerdan cómo decían? Lo vimos hace poquito: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Saben qué quiere decir Hosana? Sálvanos ahora, sálvanos, te ruego. Como quien dice: sálvanos, te ruego, Hijo de David, le estaban diciendo a Jesús. No es sorprendente que para la gente de Israel, el pueblo, el Mesías iba a ser un libertador terrenal, político. Pero el hecho de que Bartimeo llamara a Jesús Hijo de David no significa que entendiera totalmente el carácter espiritual como Mesías de Jesús en esta que estamos narrando su primera venida. Él entonces, Bartimeo, le implora a Jesús que tenga misericordia de él, es lo que decía, ¿verdad? ¿Qué quería decir? Que tuviera compasión de él, que le ayudara. Su situación era deplorable, no solo era ciego, era un mendigo, un pobre. Dos circunstancias que hemos dicho eran comunes en personas con esta discapacidad. Tenía que depender totalmente de la generosidad de las personas para su sustento. Pero observemos que lo que pide gritando no es exactamente algo preciso, claro, definido. ¿Acaso la Biblia no nos dice que Dios es misericordioso por naturaleza? El salmista dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así es que no le estaba en realidad pidiendo nada al Señor. Ya estaba tratando de llamar su atención, pero no le estaba pidiendo nada. Y veamos, diría yo, los obstáculos que superó Bartimeo para acercarse al Maestro. Versículo 48 en su primera parte. Y muchos le reprendían para que callase. Entre la multitud había algunos que probablemente tenían prisa para llegar a la fiesta de la Pascua, para llegar a Jerusalén. Le decían: no, quítate, ¿no? No querían que aquel mendigo ciego le quitara el tiempo a Jesús. Tal vez otros pensaban que sus gritos eran demasiado insistentes, demasiado molestos. No estaban de acuerdo con que estuviera gritando así, me imagino. Otros, los enviados por el Sanedrín, los fariseos, no deseaban que Jesús fuese proclamado como hijo de David, porque ya hemos dicho lo que significaba
ser hijo de David, ser el Mesías. Sabían que los dirigentes religiosos, el Sanedrín, no le gustaba eso, no le convenía. Pero notemos la actitud de Bartimeo. Punto número 3, su loable persistencia. Versículo 48 en su segunda parte. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. El clamor de Bartimeo era potente, yo me imagino, fuerte, pero también era sincero, apasionado, para llamar la atención del Salvador. ¿Se imaginan que ustedes fueran Bartimeo? No iban a tener otra oportunidad como esta para ser sanado. Para nosotros los creyentes esto es un ejemplo. Cuando oramos a Dios, ¿clamamos como Bartimeo? ¿O nuestra oración es un mero formulismo? Él, Bartimeo, desde que supo que estaba Jesús allí, clamaba y seguía clamando. No me imagino que fueran 2 o 3 veces. Yo creo que fueron muchas veces para llamar la atención. Esto habla de ¿qué? De su persistencia. Él tenía el objetivo, a pesar de todos los obstáculos, de ser curado de su ceguera, e insistía diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero observemos que cada vez su petición no era definida. Jesús, el Hijo de Dios, también por naturaleza es misericordioso, y Bartimeo no estaba expresando definidamente qué quería de Jesús. Lo que hay que admirar y aprender de Bartimeo es su persistencia. En el relato que mencioné al principio, donde Jesús narra el ejemplo del hombre que acude a su amigo y le dice: préstame 3 panes. Si ustedes luego lo buscan, allá en Lucas 11, en sus casas, la clave de la respuesta positiva, y la dice Jesús, es que por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Importunidad no es inoportunidad, hermanos. Importunidad es ser persistente e insistente, hasta molesto para obtener lo que se quiere. Inoportuno es hacer algo en un momento o un lugar inapropiado. La diferencia es el enfoque. La importunidad es la persistencia e insistencia. La inoportunidad es el momento o lugar inapropiado. Así que entonces, ¿qué era? Importuno. Persistía e insistía, porque en su corazón sabía que alguien lo podía ayudar, y ese alguien era Jesús, el Hijo de David. Así llegamos a nuestro cuarto punto: la maravillosa bendición que Jesús le dio, le otorgó. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Jesús se revela a través de los evangelios no solo como muy amoroso, sino también como muy misericordioso. Se detuvo. Probablemente escuchó el clamor de Bartimeo y ordenó a la gente que estaba cercana a él, tal vez los discípulos, que le llamaran y le trajeran al hombre que estaba gritando junto al camino. Ellos con entusiasmo le dieron el mensaje al mendigo, tal vez pasando la voz uno a uno. Pero unos se acercaron y le dijeron: ¿qué? Ten confianza. Él, ¿cómo estaba? Él seguía sentado gritando. Recordemos que no podía ver dónde estaba el Señor. Por eso la gente a su alrededor le dijo al ciego que se pusiera en pie. Y para darle más ánimo le dijeron: te llama. Como quien dice: has logrado captar su atención. No mucho tiempo antes
estas mismas palabras, te llama, le fueron dichas a María. La persona que se les había dicho era Marta, su hermana. Y hay, por cierto, una gran semejanza entre estas dos historias. Jesús llama a dos personas y las llama porque están profundamente atribuladas. Bartimeo era ciego y era pobre. María sufría la pérdida de su hermano Lázaro querido. Así también para todos nosotros, hoy y siempre, en las circunstancias difíciles de la vida, Jesús nos llama, te llama, porque es un Salvador maravilloso. Su llamado es para fortalecer, consolar, proteger, animar y, como en este caso de Bartimeo, para salvar y sanar. Pero no todas las personas responden con prontitud al llamamiento del Señor Jesús, pero Bartimeo sí lo hizo. Allí estaba la oportunidad de su vida. Su corazón saltó de gozo, dice versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Al leer hoy esta historia, casi podemos oír la entusiasta voz de Pedro, quien la relató con toda elocuencia a Marcos, el escritor, y debió contarla de tal forma que le fue imposible al evangelista olvidarla y describir este vívido detalle de que el ciego arrojó su capa. Vemos a Bartimeo que sin vacilación se pone de pie de un salto, tira a un lado el manto y, libre de todo estorbo, va deprisa a Jesús. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Jesús hace esta pregunta con mucha ternura. ¿Acaso el mendigo deseaba una limosna? ¿Quiere la misericordia del Hijo de David, como lo había repetido una y otra vez? Es claro que la misericordia del Señor ya la tenía. Es más, todos las tenemos. Por eso estamos aquí. Aunque nos parezca increíble, Bartimeo había sido persistente en su objetivo de ser sanado y había sido insistente queriendo obtener la misericordia del Hijo de David. Pero no había expresado claramente cuál era su petición. Sin duda, Jesús ya sabía lo que Bartimeo deseaba, pero quiere que él mismo se lo pida. En general se dice que el Padre Celestial conoce muy bien todas las necesidades de sus hijos, pero Él nos dice: abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 81:10. Dios quiere que le expresemos clara y definidamente lo que necesitamos en nuestras oraciones. Y lo que quería Jesús de Bartimeo era no solo sanarle, sino establecer una relación de comunión personal con Él, para que de esta manera su fe, como veremos enseguida, fuera más, creciera. No solamente se quedara en su curación, en tener la vista otra vez, y así Bartimeo pudiera glorificar a Dios, como habría de suceder después. Y el ciego, ¿qué responde? Le dijo: Maestro, que recobre la vista.
La respuesta de Bartimeo, que recobre o quiero la vista en otras traducciones, esta sí es perfectamente clara, precisa y definida. Y la da porque Jesús preguntó: ¿qué quieres que te haga? El título de nuestro mensaje es La respuesta reafirmada. Bartimeo, diríamos en secreto en su corazón, había dicho esta respuesta todas las veces que trataba de llamar la atención del Salvador, nuestro Señor Jesús, a través de decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, pero no la había expresado. Había dicho muchas veces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, pero nunca había dicho: Señor, quiero que me restaures la vista. ¿Acaso muchas veces nuestras oraciones no son definidas y oramos con frases como: Señor, bendíceme, oh Dios, ayúdame? Nuestro Padre entonces podría preguntarnos: ¿en qué forma quieres que te bendiga? ¿En qué forma quieres que te ayude? Pero continuemos con nuestra historia, el último versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Teniendo en cuenta que la fe en sí misma es un don de Dios. ¿Dónde nos lo dice? Efesios 2, 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. Entonces esto no deja de sorprendernos que, como aquí Jesús en varias ocasiones alabe al depositario del don de Dios. Esto prueba el carácter generoso de su amor. Indudablemente la cita que referí se refiere a lo que a menudo se expresa como la fe salvadora. Pero recordemos que esta historia fue antes de ¿qué? De la obra redentora de Jesús en la cruz. ¿Entendemos? Bartimeo tenía fe en que Jesús podía sanarle y recobrar la vista. Y lo más importante de la fe es en quién depositamos nuestra fe. Y es en este punto donde Bartimeo estaba en lo correcto. Creía en Jesús, el Hijo de David, el Salvador de Israel. Y fíjense que ya en otros relatos de curaciones de ciegos, por ejemplo, allá en Mateo 9:28, no busquen esta cita, luego a lo mejor la pueden anotar y la pueden verificar. En esta cita de Mateo 9:28, Jesús les había preguntado, no a un ciego, a dos ciegos, les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto, devolverle la vista? ¿Qué respondieron ellos? Dice la Biblia, ellos dijeron: sí, Señor, y los ojos de ellos fueron abiertos. Así es que nuestra fe siempre debe descansar en Jesús, el Hijo de Dios. Y observemos también, muy interesante, que Jesús le dijo: ¿tu fe te ha sanado? No, dijo: tu fe te ha salvado. Cuando Jesús le sanó, restaurándole la visión, no solo lo bendijo en lo físico, sino también en lo espiritual. Y la evidencia de su salvación es que lo iba a sanar y todos los presentes iban a ser testigos de esto. Y si hace lo uno, sanar, también hacia el otro, salvar. En otros mensajes les he dicho que cuando pedimos a Dios, Él nos da
más de lo que pedimos. Y aquí, ¿qué le dio a Bartimeo? Le sana y le salva al buen Bartimeo, hijo de Timeo. Ya no sería Bartimeo el ciego. Y la Escritura dice, y enseguida recobró la vista. En un momento, ceguera total. Al momento siguiente, visión perfecta. 20/20. Qué fantástico y asombroso. Y dice la Escritura, y seguía a Jesús en el camino. Aquel hombre ahora deseaba estar ¿con quién? Con Jesús, en su compañía. E hizo algo más. Esto no lo dice Marcos, pero sí lo dice Lucas en el pasaje paralelo. Dice Lucas 18, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Qué hermosa ilustración, hermanos, del camino de salvación de Bartimeo. El salmista dice, invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. Lo que había pasado con Bartimeo. Invocó, le sanó y luego Bartimeo glorificó y con él todos los allí reunidos. La historia de Bartimeo nos enseña por lo menos 3 lecciones. Número 1, ser claros, precisos y específicos en nuestras oraciones. Número 2, a confiar en la misericordia y en el poder de Dios. Y número 3, tener fe en Dios y persistencia en la oración. Tal vez usted, hermano, amigo, se pregunte, ¿cómo puedo ser preciso y específico en mis oraciones? Yo le sugiero que con la ayuda de Dios siga estos 4 pasos. Propóngase excluir de sus oraciones cualquier petición indefinida. Si tiene cosas que ora con indiferencia, sin convicción, o por las que no puede pedir una respuesta exacta, quítelas, exclúyalas. Número 2, escudriñe la palabra de Dios y encuentre en ella promesas y la voluntad de Dios para orar sinceramente por su petición. Número 3, frecuentemente antes de orar hay que esperar en Dios para saber con claridad las cosas por las que debemos orar. Escuche la voz del Espíritu Santo. 4, un modo de ser definido es hacer una lista de peticiones claras y precisas. Al ponerlas por escrito, se le abre uno la mente, ¿verdad? Y es uno más específico en lo que quiere. Yo recuerdo que la hermana Inés Peña, algunos no saben quién fue la hermana Inés Peña, que ya está con el Señor. Era la madre del hermano pastor Delfino. Yo recuerdo que ella empezó junto con otras hermanas de la iglesia un grupo de oración por las mañanas. Y yo estuve en su lista de oración porque necesitaba recuperar la movilidad de mi pierna derecha. Y Dios contestó la oración. ¿Tiene usted, hermano, algo por lo que necesita orar y quiere compartirlo con la iglesia? En el pasillo de la entrada hay un buzón de oración y hay unas hojas allí. Escriba en ella su petición y deposítela en el buzón. O llame a la secretaria, la hermana Margarita, llámele
por teléfono y dígasela. O mejor aún, venga los viernes al culto de oración a las 8 de la noche. No voy a decir quién viene a los cultos de oración porque son no tantos como los que estoy viendo en esta mañana. Pero venga si tiene ese deseo. Le estamos esperando para orar juntos los unos por los otros. Tengamos una palabra de oración final. Señor y Dios, te agradecemos por tu palabra porque nos enseña al orar. Te pido, Señor, que esta enseñanza llegue a los corazones y a las mentes para ponerla por obra. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén.